¿Qué tal? Dios te bendiga. Quiero compartir contigo este mensaje que se llama Jesús es mayor que cualquier sistema religioso, por antiguo que sea. Está basado en el pasaje del Evangelio de San Lucas capítulo 6, versículos del 1 al 5. Y empieza diciendo los primeros dos versículos: Aconteció un día de reposo, que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿Por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Efectivamente, la ley de Moisés dice en Éxodo 28 en adelante: acuérdate del día de reposo para santificarlo. El día de reposo era un día marcado por Dios para que el pueblo viniera delante de Él, trayendo sus cargas, sus necesidades, sus problemas, sus aflicciones, y pudieran encontrar un reposo en la provisión, en la fidelidad de Dios. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Santificarlo significa para que lo dediques para mí, para que me entregues ese día y estés delante de mí un día completo cada semana. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó, es decir, lo separó para él. En las leyes tradicionales judías había 39 categorías de actividades prohibidas en el día de reposo. Cosechar era una de ellas. Los maestros de la ley iban aún más lejos hasta describir diferentes métodos de cosechar que no debería hacerse en el día de reposo. Uno de ellos era restregar los granos con las manos, como los discípulos lo hicieron en esta ocasión. La ley de Dios decía que los segadores no deberían segar hasta el último rincón de sus campos, a fin de que viajeros y pobres comieran de la generosidad del campo. Así dice en Deuteronomio 23:25. Cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. De modo que los discípulos no eran culpables de robar granos. Es más, aunque violaron el método de los fariseos, no quebrantaron ninguna ley divina. Los fariseos pensaban que su sistema religioso que ellos sustentaban en la ley de Moisés era superior a aquel que les había dado la ley, y que era él quien tenía el espíritu mismo que representaba la ley. En este sentido, ¿era imperfecta la ley? No. La Biblia dice que la ley de Dios es perfecta. La imperfección estaba en que ellos habían hecho de la ley de Dios un sistema religioso, donde ellos interpretaron a su manera, pusieron, quitaron, extendieron e hicieron ellos de la ley de Dios un sistema religioso. Bueno, asimismo, ellos pensaban que su sistema religioso amparaba toda necesidad humana. No aceptaban a Jesús porque Jesús iba más allá de su sistema dogmático y lleno de tradiciones. Toma en cuenta que por esta razón tú también puedes marginar a Jesús. Cuidado con pensar que
tú tienes el sistema que tú tienes un sistema en tu iglesia que tiene la respuesta a todas las necesidades del corazón del hombre. No hay sistema religioso lo bastante completo como para contener la plenitud de Cristo, ni puede describir su perfección y su actividad en el mundo. Bueno, continúa este pasaje de Lucas 6, en el versículo 3 al 5, diciendo: Jesús les dijo: ¿ni aun esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban. ¿Cómo entró, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes? Y comió y dio también a los que estaban con él, y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Cada semana se ponían 12 hogazas de pan consagrados que representaban las 12 tribus de Israel en una mesa del templo. Este pan se le llamaba el pan de la proposición o pan de la presencia. Significaba que las 12 tribus precisamente estaban delante de Dios y que Dios estaba delante de ellos. Ese era un símbolo de la presencia de Dios ante su pueblo y de la presencia del pueblo ante su Dios. Después de permanecer una semana en el templo, solo los sacerdotes comían. Jesús, acusado de quebrantar el día de reposo, apeló a la bien conocida historia de David en cierta ocasión cuando él huía para conservar su vida delante del el rey Saúl. Él y sus hombres comieron este pan consagrado. Esta historia está en 1 Samuel 21 del 1 al 6. Su necesidad era más importante que las reglas ceremoniales. Jesús apelaba al mismo principio. La necesidad humana es más importante que las leyes relacionadas con la observancia del día de reposo. Jesús, al compararse él mismo y sus discípulos con David y sus acompañantes, lo que Jesús en verdad decía era: si me condenan, también deben condenar al rey David, de quien ustedes saben que desciende el Cristo. Y con esto estaba diciéndoles en forma ilustrada que el Cristo, el Hijo de Dios, estaba delante de ellos y que ellos estaban cegados por su sistema religioso que les impedía ver a Dios mismo delante de ellos. Este es el gran problema de un sistema religioso. Se convierte en un velo que no te permite ver a Dios, ni estar con Dios, ni reposar en Dios. Es una atadura terrible. Y era lo que estaba Jesús demostrándoles aquí, que su sistema religioso no les permitía conocer que Jesús era Dios mismo delante de ellos, que el creador del día de reposo, el creador de todo bien, estaba delante de ellos. Cuando Jesús dijo que Él es Señor aún del día de reposo, reveló a los fariseos que tenía autoridad para ir por encima de sus tradiciones y regulaciones, porque Él es el creador del día de reposo. Ellos, con su legalismo religioso, estaban olvidando que el día de reposo fue dado por causa del hombre, por una necesidad para que el hombre viniera delante de Dios, y no que el hombre fue creado por causa del día de reposo. Por lo cual,
La necesidad del hombre es primero que el mandamiento del día de reposo. El Creador siempre es más grande que su creación. Por lo cual, aquí hay varias preguntas obligadas que debes hacerte. ¿Qué lugar tiene Jesús en tu corazón? ¿Está por encima de tu religión o está en el mismo nivel y tu sistema religioso está primero que la persona de Jesús? Una pregunta más. ¿Has querido llenar todas tus necesidades humanas y espirituales a través de tu religión? ¿O crees que Jesús es el que puede llenar todas tus necesidades? Otra pregunta es, ¿cuál es la autoridad máxima en tu vida en cuanto a tu relación con Dios? ¿Lo es la autoridad de la iglesia? ¿O tu autoridad máxima en cuanto a hacer la voluntad de Dios es Jesús y su palabra? Mira, a través de este texto de la Biblia podrás tener más claro quién es el que puede llenar todas tus necesidades. Así está escrito en la primera epístola que el apóstol Juan escribió en el capítulo 5 del versículo 9 en adelante. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene ese testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Bueno, voy a repetirlo un poquito más, repasando algunos puntos que deben enfatizarse. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Mira, cuando tú tienes tus ojos puestos sobre tu sistema de religión, bueno, eso significa que tú has aceptado el testimonio que los hombres te han compartido y tú lo has creído. Pero aquí dice que mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Es decir, tú crees lo que Dios te ha dicho a ti acerca de su Hijo, que es mayor que lo que los hombres te hayan impartido por una creencia. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Bueno, todas tus dudas, tu incredulidad, tu tardanza en venir a la palabra de Dios para que tú oigas el testimonio que Dios te da acerca de su Hijo, es el tiempo que tú has pasado pecando contra Dios porque no quieres saber nada de lo que Dios te diga acerca de su Hijo. Acuérdate que aquí dice, mayor es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Bueno, esto tú puedes hoy mismo hacer un cambio en tu corazón. Bueno, es un cambio para con Dios, no es un cambio para con los hombres. Realmente es hacer caso al testimonio que Dios te da acerca de su Hijo. Y tú puedes hacer hoy una realidad en tu corazón
el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Por medio de esta oración, si tú quieres hacerla con todo tu corazón, así dice en Apocalipsis 3:20, dice el mismo Hijo de Dios: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Se establece una relación eterna hasta la eternidad. Si tú le abres la puerta de tu corazón y crees que Dios es el que lo ha enviado a tu vida. Bien, vamos a hacer esta oración. Si es realmente un sentir de tu corazón, eleva tu corazón a Dios. Habla con Él por medio de esta oración. Repite conmigo: Oh Dios, en este momento, yo te confieso, Padre Celestial, que yo he puesto mis ojos en una religión, un sistema religioso que he creído que por medio de él yo puedo agradarte, puedo suplir todas mis necesidades, pero no puedo ignorar lo que he oído en esta tarde. Yo confieso, Padre Celestial, que mi incredulidad, mi tardanza en buscarte a ti personalmente, directamente, ha sido un pecado que yo he llevado en mi corazón, de decir que tú eres mentiroso. Padre, perdóname. Verdaderamente no sabía hasta qué punto yo estaba pecando contra ti, porque mayor que la creación es el que la hizo. Tú eres sobre todas las cosas, y tu Hijo Jesucristo es tu presencia misma, viniendo a mí en persona para que yo pueda conocerte. En este momento te pido perdón, porque por causa de esto yo he cometido muchos pecados que no están perdonados. En este momento me arrepiento de todo corazón. Te pido que me perdones primeramente este gran pecado de incredulidad, de no haber creído en tu Hijo Jesucristo, que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Yo reconozco, Padre, que hasta ahora no tengo la vida que viene de ti. Padre Celestial, acepto a tu Hijo Jesucristo. Señor Jesucristo, yo creo que tú moriste en la cruz para pagar mis pecados, que fuiste sepultado y que resucitaste al tercer día. Y creo verdaderamente que eres tú el que está llamando a la puerta de mi corazón. Te acepto, te recibo, entra a mi corazón y sé la misma presencia de Dios el Padre en mí. Llévame contigo para tener la vida en abundancia que tú has prometido y para tener la vida eterna. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Dios te bendiga.